Poderoso Dios, en esta hermosa hora de la tarde, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Le saluda a su hermana en Cristo, hermana Patis. En esta tarde vamos a hablar, a meditar un poco en unos versos que voy a leer, y es sobre palabra de vida, sobre el estudio bíblico. Como iglesia, como pueblo del Señor, la importancia de escudriñar, de meditar en la palabra del Señor. Dice, voy a leer unos versos y después vamos a hablar un poco sobre este tema. Gracias a Dios por esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos permites poder meditar en tu bendita palabra. Que seas tú dando sabiduría, entendimiento, mi Dios amado. Te damos gracias porque tú cada día nos enseñas más de tu gran misericordia, de tu bondad. Danos esa sabiduría que solo tú, Señor, puedes dar a nuestra vida. Tu palabra dice que si alguno pide, recibirá, Dios amado, en esta tarde. Que seas tú bendiciendo cada familia, cada hogar, cada madre, Señor, cada padre que está clamando misericordia por sus hijos, por sus familiares, donde quiera que ellos estén, Padre Santo. Venimos pidiendo que sea tu mano poderosa en esta tarde, que a través de esta palabra puedan recibir una palabra que vivifique sus vidas, Señor, una palabra, un alimento espiritual a su alma, Dios mío, Padre eterno, por las amistades que escuchan, Padre amado, esta palabra, que pueda llegar a sus corazones, Dios mío, una palabra suya, Señor, y que pueda dar ese fruto, Señor amado. En esta hermosa hora de la tarde te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer unos versos y dice así: bendito el Dios de Israel. Todo lo que escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Eso se encuentra en Romanos 15:4. Recuérdese que estamos leyendo unos versos porque se titula Palabra de vida sobre el estudio bíblico. Entonces leemos unos versos basados siempre en lo que estamos hablando. Luego dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga, dice, pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo encontramos en Hebreos 4:12. Primera de Pedro 2 dice: deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, por medio de ella crecerán en su salvación. Salmo 119:97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Job 34:4. Examinemos juntos este caso, decíamos entre nosotros lo mejor. Segunda de Pedro 3:18. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. Gloria a Dios. Salmo 119:111. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Luego dice Colosenses 2:3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el ministerio de Dios, es decir, a Cristo, quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Vamos a leer Filipenses 1:9-10. Dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan los que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Gloria a Dios. Hemos leído unas palabras, unos versos que son palabras de vida. Y en estos versos se habla de la importancia del estudio bíblico. Amén. Gloria a Dios. Como decía al principio, como iglesia, como pueblo, necesitamos meditar día a día en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Porque hemos leído acá y dice claramente que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es como espada cortante. Eso lo dice en hebreo. Entonces nosotros debemos de hacer un espacio, hacer un tiempo, levantar nuestro altar en nuestros hogares, donde quiera que estamos, para poder honrar al Señor, para poder meditar en la palabra, ya sea un verso, en que nosotros podamos escudriñar y podamos entender. A veces hay hermanas y me dicen, hermana, pero es que no se me queda nada de lo que yo estudio. Amada hermana, eso suele pasar. Pero sabe, hermana, que cuando nosotros vamos a leer, vamos a meditar y queremos aprender, el Espíritu Santo nos va a guiar. Es importante al inicio de leer la palabra, orar un momento. Pedirle al Señor que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé el entendimiento. Lo que no entendemos, Él nos hará comprender. Porque la palabra de Dios es misteriosa. Acá lo dice, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo leímos en Colosenses. Ahí dice, quiero que lo sepan, para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, así como conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos, oiga bien, escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿De dónde más viene la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento? No hay poder humano, no hay ser humano que lo tenga, sino viene de lo alto, del poder de Dios. Él es el que da la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el saber. Él nos ayuda para poder escudriñar, para poder meditar en su bendita palabra. Es muy importante el estudio bíblico. Debemos de estudiar la palabra para poder aprender de los tiempos que estamos viviendo, tiempos finales. Él dice ahí, esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más. ¿En qué? Está diciendo ahí, en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día del Señor. Lo dice acá Pablo en Filipenses 1-10. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos cada día permanecer, primeramente, esto es lo que pido, dice, en oración. La oración es bien importante y fundamental como iglesia y como pueblo de Dios. Tenemos de permanecer siempre orando en todo tiempo, dando gracias a Dios por todo, ya sea bueno o malo, pero tenemos que dar gracias a Dios. Romanos 8:28 nos dice claramente que todas las cosas nos ayudan para bien, aún en el proceso, cuando no entendemos lo que estamos pasando o no entendemos por qué ha venido aquello, pero aún ahí, en esa debilidad, en ese problema, en ese proceso, Dios se va a glorificar de una manera especial. Dice en oración, y dice ¿qué es lo que pide? Que el amor de ustedes abunde. De igual manera, nosotros anhelamos que la gracia, que la paz de Dios abunde en cada uno de nosotros como iglesia, y que cada vez, dice, más en conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de la palabra comprendemos y entendemos muchas cosas espirituales que no hemos podido comprender aún. Y dice luego, para que discernimiento, el discernimiento de espíritu viene de lo alto. Tenemos que orar y pedirle al Señor como iglesia que nos dé discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, para que podamos entender mejor las cosas en el espíritu. Porque el que tiene el discernimiento sabe lo que es mejor, dice acá. Y sean puros e irreprochables para el día del Señor. El Señor nos dé cada día más de su misericordia, más del discernimiento de espíritu, más de su presencia, de su gracia. Porque tengo más, dice, oiga bien, acá vamos hablando. Es bueno tener el discernimiento de espíritu para poder discernir las cosas buenas o malas. El tener el entendimiento para poder comprender y entender muchas cosas que a veces no entendemos. A los pies de Cristo debemos humillarnos cada día para que Él nos dé esa sabiduría.
en los salmos, Salmo 119, un salmo muy maravilloso. Toda la palabra del Señor es sagrada, es inspirada por el Espíritu Santo, es maravillosa. Dice ahí el Salmo 119, 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Mire qué hermoso. ¿Qué quiere decir esto? No significa que usted va a estar todo el día sentado ahí leyendo la Biblia. No, porque hay que hacer, hay cosas que hacer también. Bueno, cuando usted se aparta unos días y se consagra, pues eso es lo que hacemos, ¿verdad? Leer, orar, adorar a Dios. Pero está queriendo decir acá el salmista que nosotros debemos amar y andar en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra del Señor. Es decir, meditar en ella aún en nuestra mente. Muchos van quizás en camino al trabajo, van o están en el trabajo, pero en sus mentes están ellos meditando en la palabra. Oh, leí este proverbio, leí este salmo y qué hermoso, un ejemplo. Me recuerdo y dice, el Salmo 121, una promesa muy linda. En su mente dice el Salmo 121, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y usted está en su mente, en el trabajo y está meditando en esa palabra. Y usted dice, qué hermoso, porque mi socorro no viene del hombre, no viene del pastor, no viene del líder, no viene de la amiga, del vecino, de la familia. Y usted dice, mi socorro viene solo de Jehová. Solo de arriba vendrá nuestro pronto auxilio. El Salmo 34 dice claramente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Así lo dice su palabra en el Salmo 34, 19. Vamos a leer otros versos sobre palabra de vida en el estudio bíblico. Y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca, y de tu precepto adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira, y tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi sendero. En otra versión dice, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Sendero, que es lo mismo. Salmo 119, 99 nos dice eso, y el Salmo 105. Qué hermoso, porque dice que es más dulce que la miel a nuestro paladar. Y dice que de su precepto adquiero entendimiento, de el estudiar, del meditar, de escudriñar. De ahí vamos adquiriendo, aprendiendo, y vamos recibiendo el entendimiento y la sabiduría de arriba. Y empezamos a amar más la verdad y a aborrecer más la mentira, porque la palabra nos enseña, nos exhorta, nos redaguñe, nos habla. Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él se refugian, a los que Él buscan refugio, dice ahí. Eso se encuentra ¿dónde? En Proverbios 35, gloria a Dios. Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y no nos cansaremos de proclamar de su grandeza, de su misericordia. En la palabra entendemos, otra versión dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, como sabemos, según la versión y la traducción. Entonces, Él es, la palabra del Señor es limpia, transparente, perfecta, y nos habla en toda situación. En todo momento, el Señor viene hablando a nosotros. Otro verso más dice, más que mucho oro refinado son más dulce que la miel que destila del panal, por ella queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Salmo 19, 7 al 11. Mire qué hermoso es el poder escudriñar, el poder meditar en la bendita palabra del Señor. En la otra versión dice así, gloria a Dios, el 7, todos los hermanos, estamos en Salmo 19, 7, 11. Nos habíamos ido a Proverbio, gloria a Dios, pero es en el Salmo. Dice ahí, más que mucho oro refinado son más dulces que la miel que destila del panal, por ella queda advertido tu siervo.
y quien las obedece recibe gran recompensa. Salmos 19, 7, 11. Y dice en la versión acá, dice, la ley de Jehová es perfecta que él convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Mire qué hermoso. Estoy estudiando en las dos versiones, la nueva versión internacional. Gloria a Dios, porque sabemos y tenemos la otra versión, Reina Valera 1960. Entonces, la importancia, gloria a Dios Todopoderoso, que nosotros podamos meditar en la bendita palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3, 14, 15 dice, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste de tu niñez. Conoce la Sagrada Escritura que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mire qué hermoso. Usted desde muy pequeño ha aprendido y ha conocido la senda, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y de lo cual estás convencido, es que estamos convencidos que no hay salvación fuera de otro, solamente en Cristo. Y de quienes, dice, lo aprendiste desde tu niñez. Muchos desde pequeño hemos conocido la verdad. Fuimos instruidos por un familiar, por un padre, para conocer la verdad que nos ha sido revelada, las Sagradas Escrituras. Y dice que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. A través de la palabra encontramos esas promesas, esas esperanzas, y que claramente nos dice que solamente en Cristo hay salvación. Entonces, para ir terminando, bendito Dios, una vez más vamos a ver ahí en Lucas 11, 28. Jesús dijo, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Porque es bien importante, y hay muchos versos más de los cuales se nos exhorta a escudriñar la palabra, a la importancia del estudio bíblico. Pero son muchísimos, amén. No es que solamente estos versos, no, sabemos que en la palabra hay muchísimos versos que nos exhortan al estudio, al escudriñar la palabra del Señor. En el libro de Josué 1:8, ahí también recita y dice recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Gloria a Dios. El Señor ahí también habla a Josué que medite de día y de noche para que con cuidado, cumpla con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperará y tendrás éxito. No hay éxito y no podemos recibir sabiduría fuera del Señor, pero conocimiento a través del estudio bíblico alcanzamos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Enseñanza. La palabra de Dios nos enseña, nos imparte información acerca de la verdad de Dios primeramente. Voy a mencionar unos puntos para ir terminando en esta tarde. Número 1, nos enseña. ¿Qué nos enseña? La verdad, el camino, y que fuera de Jesucristo nadie podrá ser salvo. Nos imparte información acerca de la verdad de Dios. Reprensión, porque nos reprende. La palabra del Señor nos exhorta como iglesia. Nos hace saber cuándo nos equivocamos y cómo corregir nuestros errores cada día. Entonces, punto número 1, nos enseña. Punto número 2, nos exhorta, nos corrige. Nos vuelve a orientar cuando perdemos el rumbo, cuando nos vamos desviando, cuando nos vamos apartando de la verdad, cuando nos vamos, como dice, torciendo. Nos viene corrigiendo, nos viene exhortando, reprendiendo. ¿Para qué? Para que nos volvamos de nuevo al camino o a la senda antigua. Número 4, instruye. Mire qué hermoso. Nos prepara para cada paso que damos en la senda, que nos lleva a ser como Él. Nos enseña a ser más como Jesús. Entonces tenemos 4 pasos importantes en esta tarde para el estudio bíblico. Enseña, reprensión, corrección y instrucción. Nos instruye.
nos instruye. Por eso como padre, como madre, nos exhorta en Proverbios 22, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La gracia y la misericordia de Dios alcanzará a nuestros hijos. La palabra de Dios es verdadera y es viva. Eso no lo dudamos. Él nos habla cuando la leemos. Es hablar con Dios cuando nosotros abrimos la Biblia. Usted quiere hablar con Dios orando y estudiando la palabra, lo va a lograr. Y debemos aprender que Él nos escucha también. Y nos vuelve a hablar en nuestra experiencia diaria cuando nos ayuda a recordar lo que Él quiere que nosotros hagamos o seamos. Poderoso Dios, es decir, hablar con Dios a través de la palabra. No hay mayor profecía que la palabra misma. Usted quiere que el Señor le exhorte, que el Señor le hable, usted quiere ser instruido. Yo le invito en esta hermosa hora de la tarde que se estudie los proverbios. Ahí habla mucho de la sabiduría, de la prudencia y muchas cosas más importante sobre la conducta moral de una persona. Nos enseña el Señor a caminar. En estos proverbios encontraremos muchas instrucciones o direcciones, enseñanzas para vivir una vida mejor nosotros cada día, para ser mejores personas. Bueno, damos gracias a Dios. Hasta aquí esta pequeña meditación de hoy en esta tarde. Le damos gracias al Dios Todopoderoso. Poderoso es Cristo. Y ahí pendiente, amado pueblo del Señor, porque vamos a seguir hablando sobre otros temas. El próximo se hablará palabra de vida sobre los hijos. Mire qué hermoso. Vamos a hablar palabra de vida sobre nuestros hijos. Será la siguiente meditación, porque es necesario que nuestros labios confiesen la promesa de Dios a nuestros hijos. Palabra de bendición en nuestros hijos, en nuestra casa, en nosotros mismos. Tenemos que proclamar, hablar con sabiduría, sabiamente y prudentemente. Amén, porque nuestra palabra, nuestra boca, nuestra lengua tiene poder. Lo que nosotros declaramos, eso así es. Así es que bendito sea Dios de Israel. Comparta esta bendición para que otro alcance la gracia y la misericordia de Dios. El único propósito y anhelo es que el Señor alcance cada día las almas a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es la que hace efecto en el corazón del ser humano. No es el hombre, no es la hermana. No es nadie. Nosotros solamente nuestro deber es orar los unos por los otros para que el Señor sea quebrantando los corazones, orando por cada necesidad. Bendito sea el Dios de Israel. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora de la tarde, Señor. Gracias, Dios amado, por estos versos de palabra, de vida sobre el estudio bíblico, Señor. Cuán importante es meditar en tu palabra, Señor, porque en ella aprendemos cada día más de ti. Nos enseñas con sabiduría, con prudencia, inteligencia, Señor, acercarnos más a ti. Te doy gracias por este momento, Señor, que sea de bendición para cada vida, que las almas puedan venir arrepentidas a tu presencia. Oramos por cada nación, Señor amado, para que tú guardes y tengas misericordia de las almas, Dios amado. Oramos por cada madre, Señor, que está en este momento pidiendo misericordia a ti por sus hijos, Señor, por cada familiar, Dios amado, que aún no han conocido tu palabra. Oramos por los ministerios, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos para que tú ayudes al que esté enfermo, al que está quebrantado de salud y al que está pasando procesos duros, Señor. Aquellos que están pasando por estrés, por ansiedad, por miedo, Señor. Te pido que puedan ser libres, Señor amado, en tu nombre, de todo espíritu de miedo, Padre, que quiere apoderarse en sus vidas, mi Dios eterno, en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. La honra y la gloria es para ti solamente. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.